Hola familia, hola amigos, hola personas que nos están siguiendo por las redes. Bienvenidos, ¿no?, a este domingo de celebración familiar. Es un placer poder estar con vosotros y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor para todos nosotros y para mí misma también, ¿no? Y esta palabra yo la he titulado La sangre del Cordero que salva nuestra vida. Pinta tu dintel. Y vamos a ir todos juntos a Éxodo 12:22, ¿no?, que dice que tomen luego un manojo de hisopo, mójelo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los postes de la puerta. Y dice, no salga ninguno de ustedes de su casa. Dice que veré la sangre en el dintel y en los postes de las puertas y pasaré de largo. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en vuestras casas y los hiera. Pero dice también, obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y sus hijos, ¿no? Y dice que este es el sacrificio de la Pascua del Señor. Hirió de muerte, pero a nuestras familias les salvó la vida, ¿no? Y al oír esto dice que el pueblo de Israel se inclinó y adoró. Qué significativas estas palabras hoy justamente frente a la realidad que estamos viviendo y también frente al tiempo que estamos viviendo. Porque yo no sé si tú has tomado memoria o recuerdo de esto, pero estamos entrando en lo que llamamos Semana Santa. Hoy estamos entrando en lo que llamamos Domingo de Ramos, donde fijamos nuestra mirada en ese momento histórico donde Jesús entró a Jerusalén y donde el pueblo aclamaba al Rey Hosana, ¿no? Bastante significativas las instrucciones que se estaban dando allí, ¿no? Y creo llevarlos a ver, entender cómo esta palabra tiene vigencia hoy para ti y para mí. No todos conocemos la historia del pueblo de Israel, no en Egipto, no cómo llegó el pueblo a Egipto producto de una hambruna, cómo José los invitó a venir y quedaron bajo su protección en ese momento que él estaba haciendo la mano derecha, ¿no?, del faraón, pero como a la muerte de este faraón y al subir otro al trono, no comenzaron a tener miedo, no conocían a José, no conocían el testimonio de José y tenían miedo porque veían que era un pueblo que se multiplicaba a gran escala, ¿no? Y realmente era un pueblo próspero, era un pueblo trabajador. Entonces tomaron la decisión de esclavizarlos, ¿no? Y en medio de todo el dolor del pueblo, ¿no?, de verse en esclavitud en ese momento, dice que comenzaron a clamar al Señor por su ayuda, ¿no? Y en ese momento, en ese punto de la historia, es cuando Dios envía a Moisés para poder sacar al pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Pero ahí nos encontramos con un faraón que tenía, dice, un corazón endurecido y ni aun todas las 7 plagas que vinieron no pudieron amedrentar su corazón y hacerlo desistir y realmente dejar al pueblo ir, ¿no? Entonces, en medio de todo ese contexto histórico nos encontramos, ¿no? Y en Éxodo 11 podemos leer en el 1, 6 y 10 que voy a traer una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Y después de eso dejará que se vayan. Dice, habrá grandes lamentos como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero que su corazón de ese faraón estaba endurecido. Y Éxodo 12 dice en el verso 12 que ejecutará su sentencia contra los dioses de Egipto, ¿no? Y me parecía también bastante significativo porque yo veo que en este tiempo estamos muriendo a muchas cosas, como personas, como naciones, como ciudades, como gobiernos. Estamos muriendo a nuestro orgullo, estamos muriendo a nuestra desunión, estamos muriendo a la idolatría, estamos muriendo al materialismo, porque hoy por hoy, ¿qué hacemos con dinero? ¿Qué hacemos con plata si todos estamos restringidos en nuestras casas y no podemos ir a comprar todos los días, solo un día a la semana, donde realmente con todo esto de los trabajos, ¿no?, y el cese laboral, ¿no?, realmente estamos teniendo que mirar
¿no? Nuestra administración financiera realmente. Y en todo esto realmente necesitamos entender, ¿no? Esta palabra que en ese momento Dios dio para el pueblo de Israel, pero que está vigente hoy para nosotros, y poder encontrar la practicidad de esa palabra para nuestras vidas, ¿no? Y en este contexto ellos estaban celebrando la Pascua del Cordero. Y en este contexto actual nosotros estamos entrando en la celebración de esa Pascua del Cordero, porque hoy es Domingo de Ramos. Hoy es domingo donde rememoramos la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿no? Y donde el pueblo clamaba, Hosana, Hosana, Rey de Israel, ¿no? Entonces, aquí nosotros necesitamos entender cómo se instituyó ese momento de celebración de Pascua, de sacrificio del Cordero, y qué significado tienen estas palabras hoy para ti y para mí, en esta nueva etapa, en esta nueva historia que estamos tú y yo construyendo en este momento. Vamos a seguir leyendo Éxodo, vamos a ir un poco antes y vamos a leer Éxodo 12, 2, 3, 5, 7 al 8 y 10 para entender un poco cuáles eran esas instrucciones que Dios envió al pueblo de Israel, ¿no? Dice que este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Tomarán, dice, un cordero por familia, uno por cada casa. El animal que se escoja deberá ser de 1 año y sin defecto, podrá ser una oveja o un cabrito. Tomarán luego un poco de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman ese cordero, ¿no? Y no deben dejar nada. Y se trata esto de la Pascua del Señor. Hablaba ahí en Éxodo, ¿no? Y debemos de entender que la salvación para el pueblo de Israel comenzó en este evento lleno de simbología. Pero en ese evento que vivieron, en ese sacrificio, en ese pintar esos dinteles, es la base, el fundamento de la redención de la Santa Cena, que hoy tú y yo vamos a conmemorar, ¿no? Esa sangre, ese cuerpo, se hace en memoria de Él, ¿no? Y tiene su comienzo, su significado, su simbología en este momento histórico que está viviendo el pueblo de Israel frente a un faraón que no los deja ir, frente a plagas, frente a la muerte misma que estaba azotando la tierra en ese momento. Y quiero llevarte a entender algunas palabras, 2 específicamente. Ese cordero y esa sangre, ¿qué significa hoy para ti y para mí? ¿No? Y vamos a ir estudiando la palabra del cordero. Éxodo 12, 5, 6. El animal será sin defecto, macho de 1 año, no lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde, ¿no? Que simbólicamente se entiende que la crucifixión fue también en estos tiempos, en este horario, ¿no? Porque vamos a ir descubriendo de cómo este momento histórico que está viviendo el pueblo de Israel lo va a volver a vivir en el proceso de la crucifixión de Cristo, ¿no? Y voy a denotar aquí que ese cordero tenía que ser sin tacha, que ese cordero tenía que ser perfecto, que ese cordero tenía que ser puro, incluso tenía que pasar días antes, ¿no? Observándole realmente para ver y comprobar que ese cordero era puro y era perfecto, ¿no? Y esa es la imagen, ese cordero es la imagen actual, es la imagen de Jesucristo viva y real. Es la imagen de ese cordero que nos habla Isaías, que fue como cordero al matadero, ¿no? A expiar nuestro pecado, a expiar nuestra maldad. Es el reflejo de Jesucristo mismo yendo a esa cruz sin tacha, sin mancha y derramando en la cruz un amor perfecto
por ti y por mí, ¿no? Al igual que en ese momento, ¿no? Jesús fue examinado, ¿no? También, al igual que ese cordero, fue examinado de una forma especial por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, ¿no? Y dice ahí en Lucas 20, ¿no? Del 20 al 40, que por más que intentaron encontrar una imperfección en él, no encontraron nada. Hasta que llegó un momento que en el versículo 40 que ya no quisieron preguntarle más, porque no había de dónde sacar algo desalineado a la verdad. Él era realmente intachable. Entonces, realmente tú y yo podemos mirar ese Cordero perfecto de Dios, que es Jesucristo. No, Él realmente es ese mediador, ese sustituto perfecto frente a todas aquellas cosas que tú y yo hemos decidido y que realmente han acarreado maldición para nuestra vida, ¿no? Juan 1, 29, 35 y 36 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Jesucristo era el Cordero de Dios en ese momento, ese Cordero que al pueblo de Israel le mandaron a matar, a sacrificar y pintar esos dinteles. Es Jesucristo, ¿no? Y es también ese Jesucristo, ese Jesús que nosotros hoy necesitamos aceptar en nuestras vidas y darle su lugar en medio de nosotros y en medio de esta situación que estamos viviendo como naciones de la tierra, ¿no? Dice que en ese momento todo el mundo se estaba tambaleando, nada era seguro, no había estabilidad, ¿no? Pero dice que en esos momentos, en estos momentos es cuando tenemos que mirar a Jesucristo, que es nuestra roca firme. Dice que realmente Él es una roca firme donde tú y yo podemos construir nuestras vidas de una forma sólida. También dice la palabra en Juan 14, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Queremos la vida, lo necesitamos a Él. Tú y yo lo necesitamos a Él, porque Jesucristo es ese Cordero de Dios perfecto. Eso es lo que Dios tiene hoy para regalarte a ti, a Jesucristo, a lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos llevó a la libertad desde la esclavitud, ¿no? Y a través de ese Cordero es donde nosotros vamos a encontrar esa libertad y esa paz que hoy necesitamos frente a la soledad, frente al temor, frente a la inseguridad, frente a los conflictos, frente a la crítica, frente al engaño. Es a ese Cordero, a ese Jesús que tú y yo necesitamos traerlo vigente hoy en nuestras vidas y en la tierra. Porque dice que la tierra está clamando por su Redentor, ¿no? Ese Juan 3:16 está siendo tan real hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios se está manifestando en una forma real hoy sobre la tierra, donde muchos están llegando al conocimiento de Cristo, producto de todo lo que estamos viviendo. Señor, te necesitamos. Este es el momento en que decimos como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos necesitan verte, ¿no? Entonces nosotros necesitamos realmente apoderarnos y creer realmente por fe en ese Cordero de Dios que nos llevó a la libertad. El segundo punto que yo te quiero denotar en esta mañana es su sangre, ¿no? Y dentro de su sangre yo quiero llamarte a ver 3 puntos. El primer punto es el significado de esa sangre. Éxodo 12:13 dice: y veré la sangre. Y dice: y pasaré de vosotros. No tenemos que entender que
¿Qué es el significado de esa sangre que en ese momento Jesucristo, que Dios envió a pintar en los dinteles, y esa sangre que Cristo derramó en la cruz, ¿no? Dice Marcos 14:12, en ese momento antes, ¿no?, de ser crucificado, ¿no? Vemos a los discípulos preguntándole a Jesús dónde quería que vivieran esta última cena, ¿no? Y Jesús los lleva realmente a que vayan a esos aposentos altos, ¿no? A una casa, ¿no? Interesante cuando Dios en este momento en Israel les manda dentro de la casa a celebrar también este tiempo de Pascua, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, en Marcos 14, 23, 24, es donde Jesús tiene el tiempo de Santa Cena. Santa Cena que vamos a vivir hoy tú y yo de esta forma diferente, pero de esta forma tan real y simbólica hoy para nuestras vidas, ¿no? Y ahí es donde toma la copa y donde dio las gracias y donde les dijo: esto es mi sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, en la que yo estoy derramando hoy sobre vuestras vidas, ¿no? Jesús estaba mostrando en este acto simbólico esa sangre que se pintó en esos dinteles en Egipto en ese tiempo, ¿no? Era esa ilustración realmente que Dios estaba prometiendo un nuevo pacto por medio de la cruz para ti y para mí. Y dice que esa es la sangre que se iba a derramar también sobre esa cruz, ¿no? Él hablaba de la sangre del Cordero de Dios, como dice Juan 1:29, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la sangre que nosotros necesitamos hoy poner en vigencia para lo que estamos viendo acontecer históricamente, ¿no? Y es tan interesante porque esta sangre está hacia afuera de la casa, ¿no? Mira hacia adelante, ¿no? Y representa realmente esa sangre que nos rescata a nosotros de la destrucción, ¿no? Es esa sangre la que rescató a la iglesia, no la iglesia de cuatro paredes, sino la iglesia que tú y yo somos, ¿no? Es esto, ¿no?, que nosotros celebramos hoy por medio de la Santa Cena. Nos dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros, ¿no? Nosotros estamos conmemorando Santa Cena en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo en la cruz, una vez y para siempre, por nosotros. Nosotros que no lo merecíamos, pero Él no escatimó nada por amor a ti, su creación. Tú tienes el sello de la imagen y semejanza de Dios y no hay nada más sobre esta tierra que lo tenga, por lo cual tú eres muy valioso, muy valioso. Y Dios no escatimó su ser Dios y se hizo hombre para morir por ti y por mí. Y por eso nosotros conmemoramos la Santa Cena. Y esto es algo que lo estamos viviendo hoy, pero que día tras día nosotros tenemos que conmemorar. Porque ese cordero, ¿te acuerdas lo que te comenté? Una vez comido en ese momento, no tenían que guardarlo. Tenían que a la mañana siguiente, si había sobrado, quemarlo. ¿Sabes por qué? Porque ese cordero es vigente cada día, como ese maná que Dios mandaba al pueblo de Israel en el desierto diariamente. Así también ese cordero inmolado y su sangre, cada día podemos tener una porción nueva. Como dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día nosotros podemos celebrar esa santa cena, esa comunión con Dios, ¿no? El segundo punto, ¿no? El primer punto era el significado de la sangre, y el segundo punto que yo te quiero llevar a mirar junto conmigo es la eficacia de esa sangre, ¿no? Porque dice en Éxodo 12:13 que veré la sangre, no tu persona, dice que veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Sabes? La muerte y la destrucción no miró a los israelitas, miró
la sangre que estaba pintada en el dintel, la sangre que representaba esa sangre derramada en esa cruz, y reconoció la autoridad de Dios y pasaba de largo, ¿no? Y ahí, solamente allí está nuestra seguridad, en esa sangre derramada en la cruz por ti y por mí, ¿no? Cuando vio la sangre, pasó de largo, ¿no? Y tenemos que ver Éxodo 12, 22, 23, dice, y tomar un manojo de hisopo y mójalo en la sangre que estará en un librillo, en un cuenco, y unta el dintel de los postes con la sangre que estaba en el cuenco, porque Jehová dice que pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, dice que pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar a la muerte en vuestras casas, no los va a herir, ¿no? Y también dice Salmo 51:1, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dios estaba interponiendo su sangre por nosotros, y no solo que se estuviera interponiendo, no, sino que también esa sangre estaba limpiándonos, lavándonos para ser blancos como la nieve, nos estaba purificando junto con Él, ¿no? Frente a la situación que estaban viviendo en ese momento, frente a nuestra situación actual que estamos viviendo, no en el mundo, sino con nosotros mismos. Él es el que nos purifica, ¿no? Entonces, esa sangre representa realmente la cabeza, las manos, los pies, el dolor y el amor fluyendo de una forma continua y a la par. Esa sangre que pintamos los dinteles y los laterales representaban la cruz misma, Jesús mismo interponiéndose en favor de nosotros, por amor a nosotros. Era amor, pero también Él sufrió en esos momentos, ¿no? Y nunca hemos visto esa capacidad de amor tan grande, de estar dispuesto a dar la vida por el otro, ¿no? Entonces dice Primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? Esa sangre que Jesús derramó por los clavos, es sus manos, en sus pies, esa sangre que derramó por una corona de espino, esa sangre que sudó por toda la tensión que tenía interiormente, no solo del acontecimiento físico que estaba experimentando, sino también de todo el peso del pecado que estaba sobrellevando en ese momento, ¿no? Eso es lo que estaba limpiando, ¿no? Como dice en Primera de Juan 1:7, es lo que estaba limpiando todo, toda inmundicia se estaba limpiando por medio de esa sangre. Por lo cual esa sangre es muy importante, porque no es que el destructor estuviera mirando a la persona, sino es la sangre, es Jesús que nos redime, es Jesús que nos salva, es Jesús que nos restaura, ¿no? Eso es lo que tiene que estar en nosotros, su verdad, su persona, su presencia. Y eso es lo que nos limpia, eso es lo que en este momento nos da nuestra seguridad. En Él podemos estar seguros, ¿no? Y el tercer punto, frente al significado de la sangre, la eficacia de esa sangre, es la aplicación de esa sangre. Eso es lo que te corresponde a ti, eso es lo que me corresponde a mí, vivir en este tiempo, ¿no? Dice Éxodo 12:22, como leíamos hace un rato, ¿no? Toma ese manojo de hisopo, mójalo en la sangre y unta el dintel y los dos postes. Esta es la parte que te corresponde a mí, la de tomar, la de mojar, la de untar
Es la parte que te toca a ti de orar, arrepentirte, cambiar de acción, ¿no? Frente a la verdad de Dios, la de buscarle, la de escudriñar y leer la Biblia y meditar la verdad de Dios, porque dice que la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Es la de buscar intimidad con Dios, comunión con Dios, oración, comunicación, adoración. Esa es la parte que te corresponde a ti. Es la parte que me corresponde a mí. Y es la parte, creo, que estamos llamados hoy a hacerlo, ¿no? ¿Sabes? La sangre no llegó por sí sola al dintel. No, hubo gente que tuvo que obedecer la palabra de Dios y aplicarla y pintarla y seguir las instrucciones que Dios le había dado por medio de Moisés, ¿no? ¿Sabes? En esto consiste la fe, ¿no? Consiste en que tú creas y que tú obedezcas. Es la parte práctica de esa sangre. Necesitamos creer en la eficacia de esa sangre, en el significado de esa sangre, pero necesitamos aplicarla, por más pequeña que sea tu medida de fe. Quizás a algunos en este tiempo les está faltando la fe, pero sabes que incluso hay personas que son ateas, que no creían en Jesús y que hoy están aplicando una pequeña medida porque es su única esperanza en medio de toda la situación que están viviendo, y están buscando de Dios y declarando en las naciones: te necesitamos. Necesitamos ese cordero inmolado y necesitamos esa sangre que purifica, que restaura, que redime, que libera, no, que nos saca de la esclavitud. Entonces, necesitamos aplicar esta verdad, aplicar esta sangre en medio de nuestras vidas. Dice Romanos 3, 24 al 25, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Necesitamos creer en esta sangre, necesitamos obedecer y aplicar esta sangre en medio de nuestra vida, ¿no? Esta sangre es la que se sobreponía a toda duda, a toda inseguridad, a todo miedo que se presentara, que se ha presentado. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene el cuidado de nosotros. Dice que también la palabra que su perfecto amor echa fuera todo temor. Y su perfecto amor fue simbolizado en esa cruz. Él no tenía la necesidad de ir a esa cruz, pero fue porque te amaba. Porque de verdad que para Él tú eres tan valioso. Pero a veces nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestro valor. Y entonces necesitamos aplicar esta sangre por fe. Concluyendo nuestra palabra de hoy, ¿no? En una noche del mes de Nisan, en una noche de marzo, de abril, en medio de la celebración de la Pascua, Jesús y sus discípulos tomaron la Santa Cena en un formato de comunión, ¿no? Rememorando esas palabras que se tuvo ahí en el Éxodo, ¿no? De celebración de Pascua, pero aquí se estaba haciendo viva la palabra, porque al día siguiente, en el Getsemaní, Él estaría haciendo ese cordero inmolado, ¿no? Ese sacrificio vivo, puro, perfecto por nosotros. Dice Éxodo 12, 24, guardaréis esto por estatuto por vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Esta comunión, hacer esa sangre eficaz, el poder reconocer este cordero, no es algo que nosotros necesitamos hacer diariamente en medio de nuestras vidas, ¿no? Dice en Hechos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es ese sacrificio que Él hizo, por el cual hoy nosotros podemos entrar hacia el Padre, podemos conocerle, podemos llegar. No, ese sacrificio que Él hizo por amor a ti, por amor a mí,
una vez y para siempre. Y esa palabra está vigente hoy para nosotros en medio de estas circunstancias, ¿no? Apocalipsis 7:17. Quiero terminar con esto. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de vuestros ojos. Y yo quiero proclamar estas palabras hoy. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Jesucristo te pastoreará. Es Jesucristo quien te pastoreará. Dice que en delicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. Dice que en valles de sombra y de muerte te hará descansar. Dice que su callado te infundirá aliento. Él es quien te pastorea en este tiempo. Él es el que te está llevando a fuentes de agua de vida. Él es la vida. Esa fuente está en tu casa. Esa fuente es Él. Y solo tienes que hacer un paso para buscarle. Decirle, heme aquí. Pasa tiempo con Dios. Él está presente en tu hogar en este momento. Búscale. Dice la palabra, el que le busca, le encuentra. Y yo quiero declarar también en esta mañana sobre tu vida que Dios está abrazándote y Dios está enjuagando tus lágrimas. Puedes echarte sobre Él. Él es tu seguridad. En el nombre de Jesús, amén y amén.